Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Por favor, me confirman si todos pueden escucharme. Sí, profe, sí se escucha claramente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con nuestra reunión de inversiones. Hoy teníamos una noticia bastante relevante que eran los datos del IPC. Habíamos visto una valoración económica, habíamos visto datos estadísticos donde apuntaba que la inflación debería bajarse y que en ese sentido el mercado debería comenzar a generar una suba, digamos que muy relevante, ¿no? Bueno, salió un dato inesperado. Subió la inflación en el último periodo, como ustedes pueden ver. Es de un 3,2%, dando algunas lecciones, ¿no? Decíamos que ese era el dato más improbable, justamente porque todos los datos estadísticos apuntaban a que la inflación deba desplomarse. El discurso de Jeremy Powell igual mencionaba que todo se debe desplomar, pero salió lo más improbable. ¿Qué ocasiona básicamente? Lógicamente ocasiona que el dólar americano cobre valor. ¿Por qué cobra valor? Porque en teoría, no se debería bajar los tipos de interés. Entonces, el discurso de Jeremy Powell de que finales de este mes sería ser el último periodo donde se va a mantener los tipos, probablemente pueda ser reformado. No se sabe con exactitud, ya depende muchísimo del discurso que se vaya a dar en ese periodo, pero existe esa posibilidad, la posibilidad en que el periodo del precio se pueda mantener en ese sentido quieto, ¿no? No se sube el tipo de interés, pero no se baja el tipo de interés, sino tengamos un rango que se mantenga incluso. Y bueno, ahora no hay que descartar incluso que en algún punto, si es que la inflación sigue subiendo, otro aumento del tipo de interés. Bueno, esto es lo que hemos visto el día de hoy. Ese es el dato que estábamos esperando, lo que les había aconsejado no operar antes de la noticia porque justamente no sabíamos eso, ¿no? Como les decía, estadísticamente pues podemos tener mucha probabilidad de un evento económico, pero ya el dato real es el que nos ofrece ya otra situación. Entonces, una vez ya con esto, básicamente ya tenemos con exactitud el giro económico que podemos llegar a ofrecer en el mercado. Bien, bueno, todo va a ser completamente técnico, como ya habíamos visto el día de ayer. Entonces, nos vamos a dirigir a los principales instrumentos y vamos a ver qué puede llegar a suceder. Bueno, en primera instancia, ahorita estamos viendo la gráfica del oro. El oro se encontraba ya en máximos históricos y estos máximos históricos estaban generando que el precio como tal genere una especie de suba de máximos, ¿no? Llegó hasta los 2200. Recordarán que les había mencionado que ese máximo iba a generar una corrección. La señal de inversión, en este caso, que fue la noticia, ya está generando una corrección y se puede ver claramente ya la vela envolvente que dicta el mecanismo, en este caso, de caída de precio. ¿Qué implicaría una caída de precio? Bueno, lo que ustedes están viendo es que el mercado debería generar una corrección, ¿sí? Al menos hasta los 2100, que es la base anterior, es decir, la base donde el precio generó la ruptura más importante desde el año pasado, que fue los 2100. Debería haber una caída en ese sentido. Eso es lo que vamos a ver durante todo este periodo de tiempo. Es decir, esta semana vamos a ver muchísimo que el precio como tal va a generar caída, enrangamiento, caída, enrangamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, había propuesto una función en venta en la mañana, pensé que se iba a enrangar un poco durante la semana, pero ha caído con muchísima fortaleza. Ahorita estamos por los eh, 21, casi 55, donde el precio creía que podría llegar el día de hoy incluso a 21.50. Como pueden ver, tiene una fortaleza completamente a la baja. Entonces, lo que tenemos que hacer, lógicamente, es generar una postura en venta. Bueno, lo ideal hubiera sido que ingresemos en este enrangamiento. Como les había mencionado, yo pensé que en el enrangamiento iba a generar se iba a quedar quieto el día de hoy y más tarde iba a generar la caída, por eso no les envié la señal, pero ya cayó con muchísima fortaleza. Ahorita en este preciso momento no hay ingreso. Si no hay ingreso, probablemente el mercado comience a rechazar este nivel de precio, ¿no? Es decir, el mercado es que como que haga algo así. Entonces, más bien tenemos que aguardar a que el precio como tal intente llegar a un nivel de enrangamiento para meter una venta, ¿sí? No se deje engañar, no va a haber cambio de tendencia. Los datos de la inflación han sido muy claros y obviamente va a haber una debilidad en ese sentido. Bien, en ese sentido, vamos a colocar algunas expectativas de lo que puede llegar a suceder. A ver, estamos en 21.56. El precio creería que puede llegar hasta la base institucional, es decir, hasta este punto. En otras palabras, puede llegar a caer acá.
de esta forma. Bien. ¿Qué podría implicar esto? Básicamente que el precio como tal, ¿sí? Se enranga en este nivel y en ese nivel, o lo que puede hacer también, o se enranga o genera una mecha de rechazos, una caída y una suba así. Cualquiera que sea el caso, es un punto de tendencia a la baja. Es decir, solo está viviendo una pequeña corrección de la tendencia a la baja que va a continuar el nivel de precio. Entonces, ahorita, como ya no hay ingreso, tenemos que aguardar un poco qué es lo que va a ser el nivel de precio. Tenemos que ver si es que el nivel de precio, en efecto, va a generar una caída o un enrangamiento, o veamos bien qué es lo que desea, ¿no? De todas formas, no descarten la posibilidad, como les digo, de que el mercado ya va a cambiar completamente su tendencia. Es decir, ojo, no quiero decir con esto que el oro va a llegar otra vez a 1800, no me malinterpreten, sino lo que me refiero con esto es que el precio está predispuesto a generar una fuerte corrección de esta gran suba que ya vino desarrollando. O sea, no olviden que esta suba es la expectativa de que los tipos de interés van a bajarse, es la expectativa neta. Entonces, habría niveles en los cuales deberíamos verificar cómo se mueve. Aquí tenemos un nivel importante y como podemos ver, ¿no? Ahorita estamos justo llegando al 23 Fibonacci, donde les había mencionado que se pueden arrancar. ¿Qué puede llegar a pasar? Que caiga hasta 50-61 Fibonacci, que es decir, los casi cerca de los 2100 que les había mencionado, ¿no? Entonces, vigilantes, hay una estructura completamente bajista. Vayan viendo al oro, y no solo al oro, sino a todos los instrumentos de una forma de cambio de tendencia. Todo va a girar muy pronto, ya vamos a ver las principales correlaciones, pero todo va a girar hasta una valoración del oro de una forma muy espontánea. Bien, con esto vamos a ver las demás correlaciones que tenemos en el mercado. Por ejemplo, el yen. El yen japonés debería generar un punto a la alza. ¿Por qué? Porque es contrario al movimiento del oro. Bien, dice Giovanni, buenos días, profe. ¿El oro está correlacionado con el Bitcoin? No, no se encuentra correlacionado. Al menos de forma técnica no se encuentra correlacionado con el Bitcoin. Sí, al menos de forma técnica. De forma fundamental, va a depender. Si la situación habla sobre que el mercado está en un, no sé, en una debilidad, fruto del mercado en forma general, me refiero, ¿no? En una debilidad financiera que pone en riesgo el riesgo financiero o económico de todos los países, ahí sí, pues, se vincularían a una correlación, porque el oro tradicionalmente es un instrumento de refugio y el Bitcoin, por otro lado, es un instrumento eh, alternativo a la moneda digital, a la moneda que conocemos como el dólar, ¿no? Entonces ahí sí podríamos decir que se trata de un instrumento de refugio, por decirlo así, pero bajo ese contexto. Ahorita en este preciso contexto, pues no estamos poniendo en riesgo nada del sistema, realmente solo hablamos sobre inflación, entonces no tiene nada que ver el uno con el otro. Bien, datos ahora sí de el yen. Yen japonés, ¿qué tenemos? Bueno, en el largo plazo, si ustedes se van a fijar, el yen japonés ha tenido algunas estructuras del precio que han sido en función de los análisis institucionales, ¿no? Ha ido a la alza, como se puede verificar. Si nos vamos al W1, vemos que el precio como tal, sí, uno, 2, 3, el precio como tal está generando en este caso un punto de vista de caída del nivel de precio, ¿no? Bueno, la idea era que toque el punto institucional inicialmente, no lo topó y cayó fruto de la correlación que tiene con el oro. Y fruto también de la correlación que tiene con el oro, obviamente le va a afectar a este instrumento la valoración del dólar. Lo que podemos intuir es que, miren, nuevamente topó un institucional en ese nivel y el precio del yen japonés como tal está generando un punto alcista. ¿Sí? Miren, ha generado un punto en este momento alcista. Nuevamente, ¿qué puede suceder? Bueno, nosotros todo el mundo conoce la estructura del yen. La estructura del yen es una estructura muy institucional, es decir, se basa mucho por figuras de impulsos, figuras de largo plazo. En ese sentido, el precio del yen debería ir al nivel de acá. Bien, dando a entender que la tendencia del oro también va a continuar a la baja, porque sabemos que se mueven de forma inversa, ¿no? Ayer vimos eso. El precio del oro cae en este punto, perdón, del yen, y sube a este nivel, es decir, viene una valoración del dólar contra el yen. ¿Eso qué implica? Que en el oro tiene una caída, es decir, aún viene una caída más. Incluso
Lo que nos está diciendo el yen por correlaciones es que el precio no va a topar 23, sino va a quebrantarlo directamente y va a topar 38, porque aquí está la base institucional. Si nos fijamos, ahí tenemos el piso en el 38. Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo el yen es que rompo este nivel y me dirijo al de acá, que básicamente son los 21.30. ¿Ya? ¿Cuándo puede pasar eso? Esta semana probablemente, como les digo, y como les expliqué ayer, ¿no? Todo va a ser muy técnico después de la noticia del día de hoy. Entonces, vamos a ver cómo reacciona, pero desde el punto de vista del yen, por correlación, el oro no va a rebotar en 23, sino va a romper directamente a 38, que serían los 21.30. Bien, vamos a ver el yen. En el caso de que quieran analizar el yen, pues ya les he mencionado, ¿no? Si van a invertir en yen, procuren no invertir en otros instrumentos por las correlaciones que tienen. Entonces, la idea en este caso sería hacer exactamente lo mismo, es decir, trazar un rango Fibonacci y verificar en dónde pueden llegar a quedarse, pero de forma particular, en el yen japonés no funcionan mucho los indicadores ni los rangos Fibonacci porque el precio del yen es muy, digamos que la palabra que estoy buscando es, bueno, que le afecta muchísimo los puntos institucionales. Es decir, no importa si hay una sobrecompra, una sobreventa en el estocástico, el yen japonés siempre se va a mover en función del análisis institucional. Ya, entonces, mucha atención en ese sentido. De todas formas, como para ver si es que algunos puntos coinciden, vamos a trazar el rango Fibonacci. Y en efecto, ¿no? El rango Fibonacci se acerca muchísimo a nuestra previsión inicial, donde, bueno, se rompió el 23 Fibonacci, se fue directamente a 38 y quiere irse directamente a 61. Y 61 está muy cerca del punto institucional que nosotros conversamos anteriormente, ¿no? Entonces, es una compra en el yen. Lo que tenemos que hacer en este momento es verificar un enrangamiento. Ese es más o menos el enrangamiento que tenemos que verificar. Es como una especie de bandera, si nos fijamos, es como suba, bandera, suba. Ahorita puede haber un rechazo o un enrangamiento y suba. Entonces, eso es lo que tenemos que observar. El enrangamiento de precios es lo que verdaderamente nos va a decir hacia dónde se va a dirigir el nivel de precio. Ya, entonces, en ese sentido, tenemos que aguardar un poco a ver qué función podemos obtener de este instrumento. Vamos a ver cómo le ha ido al euro. El euro, lógicamente, por su correlación, debería generar un desplome. El euro anteriormente estaba enrangado en estos niveles, ¿no? Pensábamos que no iba a quebrantar, pero la noticia de Jeremy Powell hizo que todo el mercado suba. Sin embargo, algo que podemos concluir de este momento es que esa suba de mercado simplemente fue única dado por la noticia. Y el mercado nuevamente se encuentra, en este caso, dentro de una figura que podría implicar una caída de precio. Es el gráfico del euro, perdón. Y consigo, obviamente, va a ser el gráfico de la libra. Entonces vamos a dejarle bien analizado esto ahí. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Movimiento de impulso, un retroceso. Impulso, esto es lo que ya ha venido pasando estos días y con la noticia hoy se profundizó la caída del euro. Es decir, el euro seguramente llegará a la tendencia, a la línea de tendencia y aquí habrá una gran interrogante, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con el euro? ¿Subirá o caerá? Va a depender muchísimo de los datos económicos de los dos países. En otras palabras, el euro aún va a tener caída libre hasta la línea de tendencia, que son aproximadamente unos 200 puntos más. Obviamente viene consigo la correlación del oro. El oro ya ha venido cayendo, el euro también está generando una caída. Entonces lo lógico es que debería generar aún una caída a este nivel. Después de este nivel deberemos preguntarnos nuevamente si es que va a continuar su tendencia a la alza o va a continuar su caída. De forma particular, en el oro es bastante claro que la tendencia de caída va a mantenerse un tiempo al menos, pero en el euro no olviden que también tiene otros fundamentales, es decir, ellos también se mueven en función de sus propios tipos de interés. Entonces también vamos a ver si es que existe una debilidad en ese sentido, o una fortaleza, perdón. De todas formas, el discurso de la zona euro fue un discurso de que ellos no piensan bajar el tipo de interés de una forma inmediata, como lo dijo Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué puede llegar a suceder en ese sentido, ¿vale? Bien, entonces,
De forma particular, mantengámosle la posición, como les he mencionado, mantengamos esta posición, aún no hay un ingreso. Bueno, insisto, si ya ingresaron en oro, que es lo que les estaba recomendando, después del enrangamiento, no ingrese en en el euro y tampoco ingrese en el yen, porque básicamente es hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a Bitcoin. Bitcoin el día de ayer llegó a los 72.000 y se enrangó. Este enrangamiento de Bitcoin ya viene siendo algo normal dentro de las subas del precio. Vamos a ver una figura de largo plazo como para ir orientándonos mejor en lo que puede llegar a ser. Bien, como les había anticipado, Bitcoin ya rompió la base institucional. Esta es la base institucional. Aquí tenemos el techo y aquí tenemos varios niveles, como se puede observar, ¿no? Bien. Ya no nos importa un poco la tendencia que generó, porque ya fue bastante clara que rompió todos los parámetros. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Bitcoin en este momento? Bueno, si ustedes se fijan, el precio de Bitcoin se ha mantenido en estos niveles. Bueno, primeramente se mantuvo en estos niveles de 65 a 69 y los quebrantó desde el día viernes. El día de ayer también continuó con su movimiento y esta gente está en completa tendencia alcista. Ya, el volumen cada vez ha venido creciendo en Bitcoin. Como pueden ver, el volumen de Bitcoin está creciendo, es decir, cada vez hay más personas comprando el instrumento. Hay señales de corto plazo de que el mercado podría retroceder, pero no olvidemos que el estocástico lo que nos dice es que el mercado podría generar una corrección, pero no te dice cómo sería la corrección. La corrección puede ser así, con fuerza, o la corrección puede ser simplemente un enrangamiento, o lo que ha venido pasando en el tema de Bitcoin, que sí ha venido viendo correcciones, pero correcciones únicamente de mechas, es decir, cae y por las mismas se valora. ¿Ya? El estocástico sí te señala una corrección, pero no te dice cómo lo va a hacer. Lo que podemos interpretarlo es conjuntamente con el precio y el volumen. Bien, el precio está completamente en un rango alcista y el volumen está creciendo con fuerza. ¿Va a haber una corrección? Lo más probable es que sea una corrección que se enrangue el precio. Es decir, se enrangue el estocástico, vaya bajando, se enranga y se dispara. Es lo más probable en ese sentido. Bien, ahora, eh, nuevamente tenemos señales de que el precio podría generar un desplome, como ya generó en su momento, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el desplome que generó el Bitcoin en su momento, pero su recuperación fue inmediata. Puede llegar a pasar algo similar, es decir, el precio como tal ha generado un punto de vista alcista y el precio como tal ha generado un punto de vista bajista, ¿vale? Entonces, si nosotros lo observamos y se puede dar cuenta aquí, el precio está haciendo una especie de divergencia, ¿sí? Pero dudo mucho que la reaccione, porque, insisto, el volumen de Bitcoin ha venido creciendo. ¿Qué significa? Que si viene creciendo el volumen de Bitcoin, pues esta divergencia no va a ser más que una especulación de corto plazo, es decir, quizás el precio caiga un poquito y se vuelva a disparar. Si ya rompió los 72.000, como pueden ver, lo lógico debe ser que el precio, bueno, en ese sentido, no hay máximos históricos. Como no hay máximos históricos, no podría decirles, mira, va a ir a la base anterior o al techo anterior. Ya, eso no podemos hacer. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos un dato anterior. Entonces, ¿qué es la recomendación en este caso? Trabajar con números redondos. Es decir, a ver, perfecto. Si ya rompió los 70.000, debería el precio llegar a 72.000, 73.000. Rompe los 72 o 73, debemos llegar a 75. Rompe 75, debemos llegar a... Y así, ya obviamente dándonos cuenta con las señales de precio de los futuros retrocesos, ¿vale? De esa forma deberíamos manejarnos. Ahora, ¿cómo saber qué valores exactos deberíamos obtener del precio? Es un poco complejo. Valores exactos no podemos tenerlos porque, insisto, no tenemos ningún antecedente, pero lo que sí podemos ver es que el mercado siempre se mueve de forma psicológica. ¿A qué me refiero esto? A ver, cuando nosotros vamos a comprar un Bitcoin y sabemos que está en $72.000, tú nos dices, deme un Bitcoin en 72.174,40 centavos. Tú no dices eso, sino tú dices, quiero comprar un Bitcoin cuando sean 72, 73, 74, 75. ¿Me hago entender? Entonces, por eso es que los números redondos suelen funcionar como, digamos que un punto de partida para saber a dónde puede dirigirse el precio. Bien, no es 100% confiable, pero es lo más que tenemos de momento al momento de invertir, ¿no? Ya en la figura de corto plazo se puede ver claramente el enrangamiento, ¿no? Un enrangamiento muy chiquito, aún como para determinar una suba,
pero se puede ver. Aquí está la figura del enragamiento, podemos ver que el precio, si ustedes observan, está comportándose de forma oscilatoria y está lógicamente rebotando en el nivel máximo de los 72.700 y los 71.900. Podemos dejar marcado este precedente, aunque creo que no va a durar demasiado. Dejémosle marcado. Como insisto, creo que no va a durar demasiado este precedente, entonces voy a dejarlo de esta forma. Así. Entonces, ¿qué tenemos? Impulso, retroceso. Podría haber un nuevo impulso, luego un retroceso. Y así el mercado va a estar jugando con estos niveles. La zona más probable, lógicamente, debe ser la zona de compra. Todos sabemos por la tendencia que tiene. Es decir, tratar de comprar en estos niveles sería lo ideal. Más no comprar en estos niveles porque podrías quedarte atrapado en la operación. O sea, por más entrenamiento que tengas, te puedes quedar atrapado. Por ejemplo, ayer topamos estos niveles y el mercado aún no se ha recuperado. Entonces, si alguien hubiera ingresado en compra, quizá en algún punto va a recobrar ganancias, ¿no? Pero en ese momento estaría perdiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, también entender la situación en la que estamos pasando, por decirlo así. ¿Cuál es la situación que estamos pasando de momento? Es que no hay volumen aún para este movimiento. Y también lo que ha sucedido con anterioridad. Miren esas grandes mechas. O sea, el precio como tal sí va a generar la suba que estamos aguardando, pero antes de eso puede hacerte una gran mecha. Es decir, el precio lo que puede hacer es caer, parece que cambia la tendencia y se dispara. Entonces, si tú compras en los rangos más altos, ¿ya? Puedes verte afectado puedes verte afectado de esta gran volatilidad. Y cuando me refiero a gran volatilidad, realmente es muy grande. La última volatilidad fue la del día viernes, antes de que llegue bueno, tocó los 70, como pueden ver, y se desplomó. Aquí se puede ver claramente, casi en 2 horas se desplomó a 66, es decir, tuvo una caída de $4.000. Y luego se valoró a los 72. Entonces, como pueden ver, la mejor opción hubiera sido una compra. Ya, si es que tú hubieras comprado en el techo, sí, por supuesto que vas a terminar ganando, pero tu cuenta resiste una caída de $4.000. Algunas sí, algunas no, depende del nivel de lotaje, ¿no? La mayoría creo que no. Es una compra muy alta. Por más lote pequeño que le metas, sí es una pérdida grande. Sí es una pérdida bastante grande perder $4.000 en Bitcoin en 2 horas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el instrumento, ¿sí? Estas zonas de liquidez son las que realmente están haciendo eje, están haciendo eco de los problemas que pueden llegar a tener los traders en el corto plazo. Recomendación, como les digo, tratar de vigilar las zonas de compra, de las mínimas, no las máximas, ¿sí? Para no perderse, eso sería la ideal, tratar de hacer eso. Y después de que ya ustedes sepan con certeza qué es lo que venía haciendo el mercado, entonces ahí sí tratar de tomar la tendencia de forma general. Bien, la tendencia es una tendencia alcista, insisto, el mercado va a romper los 72, lo más probable es que vaya a los 75, pero vuelvo y repito, esto es por puro análisis psicológico, o sea, no tiene nada que ver con un estudio técnico anterior, simplemente porque no tenemos una base técnica. Si tuviéramos una base técnica, fuera increíble, supiéramos con exactitud que va a ese nivel, pero no es el caso. Bien, entonces eso referente al tema de Bitcoin. Bien, vámonos al tema de el euro, perdón, el euro dólar, me refiero al Nasdaq 100. Aquí probablemente sí tengamos una entrada en acciones, ¿sí? Muy probablemente, porque el mercado está justo en la base. Y bueno, si bien es cierto, los datos del IPC de alguna forma te dicen que el mercado aún pues, puede estar vigilante a la baja de tipos de interés. Bien, pero no olvidemos algo. No olvidemos la explicación de ayer. ¿Por qué comenzaron a aumentarse los precios de forma general? Era porque se bajó el tipo de interés y la inflación se disparó por la impresión de dinero. Entonces las empresas comenzaron a tener de alguna forma sobre liquidez y comenzaron a aumentar los precios. Obviamente eso es un mayor margen de ganancia para las empresas. El dato del IPC del día de hoy evidencia eso, evidencia que las acciones aún se encuentran fortalecidas realmente por este tema económico. Sí que ha habido una baja, porque obviamente te sorprende el dato del día de hoy, pero se ha recuperado bastante bien. Creo que las acciones van a llegar a un máximo, no histórico, pero sí van a llegar a uno de esos máximos de corto plazo. Y creo que es algo que podemos aprovecharnos en estos días que van a ser muy tendenciales los precios. Y dicho también de otra forma, miren, una de las noticias más fuertes que estaba esperando el mercado en estos meses era la inflación. Y miren, no ha quebrantado estos niveles. Si la noticia más fuerte, una de las más fuertes, porque la más fuerte es el tipo de interés,
fue la inflación, no rompió los niveles base, es que el mercado muy pronto va a generar una nueva suba. Y por otro lado, miren lo que les decía, si ven que estocástico es como que en estos niveles comienza a enrangar si querer hacer una venta, miren lo importante de saber interpretar el estocástico con el volumen. Volumen claramente creciendo, lo que pasaba en el oro, perdón, Bitcoin, y el estocástico cruce. Entonces tú no dices, no, va a venderse, para nada. Sino, si ves que se enranga y el estocástico inmediatamente se comienza a desinflar. ¿Ya? ¿Qué significa? Que este proceso ahorita ya terminó su nivel de sobreventa, por decirlo así, y ahorita lo que el mercado va a hacer es comenzar a comprarse. ¿Ya? El volumen ha sido un volumen creciente en este periodo. Los últimos volúmenes han decaído, pero fruto del movimiento bajista, es decir, el movimiento bajista tiene pocos transacciones, como pueden ver. El movimiento bajista tiene pocas transacciones, pero el movimiento alcista aún tiene grandes transacciones. Aquí mi recomendación sería una posición en compra en función de swing. Sí, en este preciso momento deberíamos ejercer la compra. El precio del Nasdaq podría volver a topar la base de acá, pero si es que rompe la tendencia, ahí sí consideramos que se fue de largo. Pero no creo que sea el caso. Lo que tenemos que aguardar es que el mercado más bien se mantenga con un movimiento a la alza. Vamos a ingresar en el precio del Nasdaq en este momento. Colocamos un take profit por debajo de la zona de las mechas y la ruptura de la tendencia. Y un stop loss, perdón, y un take profit, como les dije, al techo. ¿Ya? No creo que aún rompa el punto institucional, lo dudo mucho, no creo que aún lo rompa, pero ya tenemos una inversión de hacia dónde puede dirigirse. Si ustedes observan, estamos dentro de un parámetro uno a uno. Entonces, en este momento voy a enviarles la opción de inversión para que todos la tengan. Perfecto. Nos fuimos. Perfecto. Ahorita acabo de enviar la primera señal. Vamos a ver cómo nos va a hacer con esta señal. Bien. Bien, eso referente al tema del Nasdaq, ¿no? Y bueno, no solo el Nasdaq, no olvidemos que el Nasdaq tiene una correlación directa con el S&P 500, el Dow Jones 30. Entonces, seguramente si el Nasdaq subirá, el S&P subirá y también subirá el Dow Jones, ¿ok? Bien, vámonos al petróleo. Vamos a ver cómo va a reaccionar el petróleo con la noticia. El petróleo completamente quieto. Hace una semana había mencionado que el petróleo quería ingresar a la tendencia, pero salí de la operación, francamente, porque se comenzó a enrangar otra vez. La noticia del día de hoy, por lejos, nosotros creíamos que iba a generar un preámbulo a la baja, pero realmente no hizo absolutamente nada. Vamos a ver la figura de largo plazo. Bueno, esa es la figura del petróleo de largo plazo. ¿Qué es lo que tenemos? Si ustedes se fijan, movimientos institucionales, ¿sí? ¿Qué implica el movimiento institucional? El precio está generando máximos y mínimos, como ustedes pueden denotar, ¿no? Estos máximos y estos mínimos, el precio los ha respetado con una zona de control, como ustedes pueden observar, de largo plazo, que se ha venido dando desde el año 2022. Ha cambiado la tendencia del petróleo. Si voy al gráfico W1, me pueden encontrar que las zonas en ventas son acá, 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 acá y acá. Entonces, estamos justo en una zona de venta, pero el mercado no ha reaccionado del todo. Tenemos dos opciones. La primera opción es aguardar que el precio suba un poco más y generar la venta, que creo que es muy posible dado el enrangamiento en el que estamos viviendo, y dejar esto un swing pero largo. O sea, un swing, a esto me refiero que no vamos a cerrar con el precio que haya $1 o $2, sino dejarle al menos hasta que el precio se desplome unos $5 o $10 y eso puede tardar que será unos
Meses, no sabría decirles con exactitud, podría tardar muchos meses. Podría ser una operación de largo plazo lo que podríamos ejecutar. Bueno, de todas formas, vamos a esperar que el petróleo suba un poco más. Sube a $80 y apenas esté en 80, vamos a dejar abierta esta operación al menos 1, 2, 3 meses. Ya vamos a ver cómo se va a mover el mercado. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, primero porque la figura de largo plazo te indica una caída. Segundo, porque en el corto plazo, como puedes ver, tienes movimientos muy cortitos. Como tienes movimientos muy cortitos, pues lógicamente el precio como tal no te está dando una facilidad clara de hacia dónde puede dirigirse el nivel. Bien. Entonces, en ese sentido, el mercado como tal podría generar una caída. Una caída, pero dado la figura de enrancamiento, incluso con las noticias, vamos a ver cómo se movió con la noticia en la última hora, fue una suba, pero nada de fuera de lo normal. Creo que sí, va a generar un desplome, pero va a ser de muy largo plazo. Entonces, bueno, esperemos que el día de mañana ojalá llegue a 80 o el día jueves, pero apenas estén $80, vendan crudo. Y bueno, el stop loss sugerido, lo digo de momento porque aún no sabemos si es que en algún lo va a hacer cuando no estemos en clase, ¿no? Si estuviéramos en clase, pues ya les mandará la señal, pero podemos ver que tal vez no lo haga. Entonces, ¿qué tenemos acá? El esto lo sugerido inicialmente, si es una figura de largo plazo, no. Diría que es por encima de la tendencia, es decir, por acá, cuando el precio esté a unos $85. Y el take profit, deberíamos tener un take profit de largo plazo. Un take profit de largo plazo debería ser los 66. Es decir, vendríamos en 80, stop loss en 85 y take profit en 66. Debería ser la posibilidad que nosotros tenemos. Em, Dice, hola David, la señal anterior, ¿recomiendas dejarla abierta entonces? Sí, puede ser. La señal anterior ya debe ser en ganancias. Yo la cerré porque como se comenzó a enrangarse el mercado, no tiene sentido, más te cobran swap. Entonces, por eso la cerré. Pero manténla abierta, porque la anterior señal creo que le hicimos a un precio, no sé si me lo recuerdas, Gus, pero fue un precio mejor, creo que fue en $79. Bien, entonces si ya tienes una señal o una inversión abierta en 79, déjala, pero solo ten en cuenta que vas a mantenerla abierta mucho tiempo, porque no tienes movimientos claros. Y trata de ajustar el stop loss a 85, sí, 78, 72, perfecto. Ajusta el stop loss, como te digo, a 85 y genera un take profit a 66, porque lo vamos a dejar como una inversión de largo plazo, dado que no ha generado ningún beneficio, digamos que de los que estamos aguardando, ¿no? Un beneficio interesante. Javier, take profit 66, stop loss 85. Exactamente, exactamente. Bien, eso referente al tema del petróleo. Entonces, esa va a ser nuestra primera operación de largo plazo. Los que no han ingresado, vamos a ingresar en 80. Los que ya ingresaron en 79 o cercano a 80, déjenlo ahí, solo muevan en 85 y 66 el stop loss y take profit respectivamente, y dejemos que el crudo haga lo suyo. Y bueno, lo iremos checando cada semana, ¿sí? Más no lo vamos a administrar como administramos pues el oro, la plata y los demás instrumentos. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos de momento? Bueno, podemos observar que los precios van a continuar a la baja, como les había mencionado. De hecho, el oro, si nosotros vemos en este momento, ya está llegando a la base de 23. Esperemos que tope 23. Topa 23 y reaccionamos. De momento, ahorita hay que aguardar. La señal de inversión que tenemos en el Nasdaq está en ganancias. Déjenle nomás igual recorrer. Entonces, no olviden. Bueno, yo no les envié esta señal, error mío, insisto, pero tenemos que guardar que tope 23. Topa 23 y se enranga, y como les dije, la posibilidad es que rompa directo a 38. Hay una posibilidad. Si es que no, pues vamos a ver qué pasa. Pero de todas formas, tengan en cuenta que la tendencia va a ser completamente bajista durante esta semana. La noticia del día de hoy sorprendió a los mercados, no era algo que se esperaba como tal. Entonces, vamos a aguardar también qué puede llegar a suceder en ese caso. Bien, entonces, en breve resumen, oro, tendencia a la baja. Bien, expectativa que llegue a 23 Fibonacci, retroceda y caiga directo a 38. Yen japonés, expectativa que vaya a 38,
retroceda y se dirija directo al punto institucional. El punto institucional es entre 61 Fibonacci y el punto de acá. Si van a invertir en oro, no inviertan en el yen, ¿ya? Recomendación. Euro dólar quiere continuar su tendencia bajista, lo va a hacer hasta el nivel de acá. Va a continuar en ese nivel la tendencia bajista. La libra va a llevar el mismo destino que el euro. Bitcoin, no tenemos una base anterior, por lo cual es muy difícil saber hacia dónde puede encontrarse, pero lo que sí contamos es que se encuentra en una figura de enrangamiento que puede llegar a un máximo histórico. Nuevamente, vamos a verlo al precio del Bitcoin. En el máximo histórico del precio del Bitcoin lo vamos a ver en 75 de momento. No porque exista una base anterior, simplemente porque es un punto psicológico, nada más. Bien. Eh, Nasdaq, hicimos un ingreso en compra en el Nasdaq. Vamos a esperar que la figura se valore a través de los datos del IPC y se dirija otra vez al techo superior. Y en ese techo cerramos, o muy cercano al techo. En su momento ya verificaremos la posición. Bien. Y por último, el petróleo, figura de largo plazo. Hay que esperar que el petróleo llegue a 80 y en los 80 ejercer una posición de largo plazo. Ojo, esa es una posición de largo plazo. No va a ser una posición de corto plazo como solemos estar pendientes, ¿no? ¿Qué divisa es SNACDAC? No tengo idea. Nunca había escuchado sobre esa divisa. SNACDAC. ¿Estás seguro que es una divisa? A ver, vamos a... Creo que es el Nasdaq, pero Ah, Nasdaq, dije. Ah, me refiero al Nasdaq, no a este instrumento de acá, el US 100. El US 100, o sea, las acciones tecnológicas de Estados Unidos, a esa me refiero. Bien, eso sería todo, estimados inversionistas. No sé si alguien tiene más dudas o inquietudes para ir cerrando este tema. Perfecto, queridos estudiantes, entonces vamos a quedar hasta aquí. Dudas, inquietudes a través de los grupos. Tenemos dos señales abiertas. Bueno, ustedes una, yo tengo dos, pero vamos a administrarlas para obtener mayores beneficios más adelante, ¿sí? Atentos al grupo a ver si hay nuevas entradas y eso sería todo. Les deseo un muy buen día. Hasta la próxima.